¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio este de Cantabria del año 2016, donde pues vamos a tener que tratar con distribuciones multivariadas, es decir, comparar o utilizar y calcular probabilidades con dos distribuciones. Eso realmente es sencillo si nosotros utilizamos la interpretación geométrica de área como una medida de la probabilidad de distribuciones de tipo continuo. Entonces es simplemente organizarlo. Dice, dos amigos A y B se citan en un determinado lugar y ambos llegan en momentos al azar del intervalo 0,1. Entonces si nosotros llamamos X al... estamos hablando del minuto, pues minuto, instante en el que llega A, esto es una uniforme en el intervalo 0t. Va a llegar al azar en este intervalo de tiempo. Y lo mismo para I, instante en el que llega B. Uniforme también en 0t. A está dispuesto a esperar a minutos. A espera a minutos. Y B espera B minutos. Entonces, calcule la probabilidad de que A llegue antes que B. Vale. Vamos a representar en el plano cuál es la región de estudio. Es decir, aquí esta es la variable X, esta es la variable Y. La variable X se mueve entre 0 y T. La variable Y se mueve entre 0 y T. Entonces, estas son todas las posibles combinaciones de instantes en los que acudan respectivamente A o B. Pues aquí significa que A ha llegado en este momento y B ha llegado en este momento. Entonces dice que tenemos que estudiar, claro, una vez que tenemos esta representación o esta zona delimitada, esto representa, por así decirlo, una medida de la totalidad de las posibilidades, de los casos posibles que se pueden dar en este experimento. Entonces, si nosotros delimitamos el área favorable, pues la división de las áreas son casos posibles entre casos favorables y tendríamos la probabilidad. Entonces, en ese sentido, resulta bastante intuitivo la definición de una probabilidad continua o la interpretación continua en un caso continuo de una probabilidad, una medida de probabilidad. La probabilidad de que A llegue antes que B, pues X igual Y llegan a la misma vez. Dice que A tiene que llegar antes. Si A tiene que llegar antes, pues estamos en esta zona, porque aquí X tiene que ser más pequeño que Y, estamos en esta zona. El momento en el que llega A es más pequeño que el momento en el que llega B. Nos están pidiendo la probabilidad de que X sea más pequeño que Y. Pero es que esto es sencillo. ¿Por qué? Pues porque es cualquier punto de aquí arriba, por lo tanto la probabilidad es un medio. Es el área de esta zona dividido el área total. Por lo tanto, inmediatamente la probabilidad es un medio. Iba a decir una tontería que me parece una evidencia, pero la voy a decir por si acaso. El un medio pasa igual que en las monedas, no es si no saca o saca cara o saca cruz, por lo tanto un medio, no es la cantidad de situaciones diferentes la que divide la probabilidad, hay un peso con el que cada situación se puede dar. La moneda puede estar trucada y puede ser que la cara pese más que la cruz y tenga mayor frecuencia. Y aquí pasa lo mismo. Aquí es un medio porque los dos se mueven uniformemente en el mismo intervalo. Pero pudiera pasar que el segundo personaje tuviera pensado acudir uniformemente entre 0 y 2t. Entonces ya las áreas no serían las mismas y la probabilidad no sería la misma. Esto no se puede razonar como diciendo o acude antes o acude después, por lo tanto dos situaciones un medio. Eso es una obviedad, pero vamos a tenerla en cuenta porque, cuidado porque esas cosas, esos razonamientos no tienen lugar.
Es decir, es porque las áreas y las distribuciones son uniformes con el mismo intervalo y las áreas son las mismas. Vamos a ver lo que dice el 2. Determina la probabilidad de que ambos se encuentren. Vale, hemos dicho que aquí ya sí juega lo uno que espera al otro o el otro espera al uno. Vamos a hacernos el dibujo para esta segunda situación. Tenemos la uniforme en el 0T, esto es X, esto es Y, y tenemos que esta es nuestra zona que delimita las distintas posibilidades. Vale, dice que X está dispuesto a esperar a A. Entonces, el momento en el que llega ahí puede ser X, el momento en el que llega, más los A minutos que decide esperarlo. Esta recta la podemos pintar como que pasa por el punto 0A y es una recta. Entonces tenemos esa zona. Y el señor tipo B va a esperar B minutos. Es decir, que A, el momento en el que llega A puede ser Y más los B minutos de cortesía que le concede, por lo tanto, Y igual X menos B. Esto pasa por el punto B0 y como es recta dependiente 1, pues lo mismo. Entonces esta es la zona de casos favorables entre toda la zona de casos factibles. La probabilidad, pues el área esta dividido el área total. El área esta, pues es el área total menos este triangulillo y menos este triangulillo, que son fáciles, porque esto es T menos A, esto también es T menos A, porque esto es dependiente 1, T menos B y T menos B por lo mismo, porque la pendiente de esta recta es 1. Por lo tanto, tenemos T cuadrado, que es la superficie total, menos la de este triángulo, que es T menos A cuadrado partido 2. Menos la de este triángulo de aquí, que es T menos B cuadrado partido 2. Y esto partido, estos son casos favorables entre casos totales. Casos totales es el cuadrado completo. Y esto lo podemos simplificar, pues yo qué sé, T cuadrado entre T cuadrado 1, este T cuadrado lo vamos a meter dentro de este cuadrado, esto es un partido 2, menos un medio, no sé muy bien cómo escribir esto, ya un poco a gusto del consumidor. El 1 medio este lo vamos a sacar factor común, este T cuadrado al ir dividiendo aquí, pues va a entrar y va a ser T menos A partido T cuadrado más T menos B partido T cuadrado. Es que no sé, no encuentro mucho más elegante cualquiera de estas cosas que otra cosa que pudiera suceder. Así mismo lo vamos a dejar. Esa sería la probabilidad. Vamos a ver lo que nos pide en otro apartado que había. Dice, supuesto que ambos se encuentran, ahora se han encontrado, calcule la probabilidad de que B haya llegado antes que A. Ambos se han encontrado, significa que lo que ha sucedido es algo en esta zona. Y ahora nos pide calcular la probabilidad de que B haya llegado antes que A. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que Y, el instante en el que llega Y, sea más pequeño que el instante en el que llega X, sabiendo que ha pasado esto? Es decir, que Y se encuentra entre X más A y X menos B. Esto es el valor de la Y, entre ese valor y ese valor, que eso están delimitados por estas dos rectas, Entonces, sabiendo que X más A menor o igual que Y menor o igual que X menos B. De hecho, en este apartado anterior, si queremos ser formales, en vez de escribir P, pues tendríamos que escribir eso. La probabilidad de que Y se encuentre entre X menos B y X más A. Y ahí le ponemos que eso es la P, eso va por ahí, y esto ya se está convirtiendo en algo tremendamente caótico. Así, vale. Esto que parece tan complicadísimo, en realidad es muy sencillo, porque nosotros sabemos esta condición, esto es la intersección partido de la condición. Entonces la condición sabemos que es esta cosa que nos ha salido aquí arriba, que ya la hemos calculado, 1 menos 1 medio, T menos A partido T. Bueno, no sé si nos va a interesar, vamos a dejarlo sin poner porque depende de lo que nos salga, puede ser que nos interese para simplificar esta cosa de aquí, entonces ya veremos. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de que
de que y sea más pequeño que x, sabiendo que ha ocurrido esto. Es la intersección, ¿eh? La intersección, cuidado, porque es esto. Es y más pequeño que x, y más pequeño que x es esta zona de aquí, sabiendo que ha ocurrido lo otro, es decir, esta intersección, esto rojo dividido lo negro. Lo rojo, pues va a ser el área, la mitad del área del cuadrado entero, t cuadrado partido 2 menos este triangulillo del t menos b al cuadrado partido 2, entonces t cuadrado partido 2 menos t menos b cuadrado partido 2, estamos, es decir, la mitad de aquí abajo, a ver cómo lo señalo, esta mitad de aquí abajo, menos ese triángulo. Eso nos queda lo rojo. Y lo negro es lo que habíamos calculado en el anterior. Entonces, ahora sí que lo tenemos que escribir, pero ya no sé si nos va a interesar. Nos va a dar igual. Da igual, porque esto también simplificarlo no va a ser nada de sencillo. Pues nada, 1 menos 1 medio, t menos a partido t cuadrado, más t menos b partido t cuadrado. ¿Esto se puede simplificar? Pues no lo sé, no lo sé. Porque ahora sí puedo meter aquí un 2 menos t menos a partido t cuadrado más menos por menos más menos t menos b partido t cuadrado. He multiplicado por 2 para tener aquí un 2 partido 2 y se vayan todos los medios. ¿Que queréis que aquí se va un t cuadrado? Pues yo qué sé, pues sí que se va, porque esto es t cuadrado, con ese t cuadrado se va, entonces se queda menos por menos más 2tb más b cuadrado, y esta historia de aquí, 2 menos, yo qué sé, 1 menos a partido t cuadrado, menos 1 menos b partido t cuadrado, así mismo se puede quedar, pues así se va a quedar, no tiene tampoco mucha más simplificación. Y esa sería el área que nos piden en el tercer caso. Entonces, este ejercicio es muy sencillo si conseguimos representar gráficamente y delimitar cuáles son las zonas favorables, las zonas totales, y entonces el cálculo de un área, pues muchas veces es geometría elemental, euclidia, y esto también lo tenemos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos.